Bueno, seguimos. Había quedado planteada la cuestión de la otra parte de esta discusión que tiene que ver con el manejo de nuestros datos personales o el acceso a nuestros datos personales que tiene el Estado a partir de este sistema de boleto electrónico. Y el problema me parece que no es que lo tenga el Estado, el problema es que pueden acceder más personas. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es la Fundación Vía Libre? La Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro, radicada en Córdoba, que trabaja en temas que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de los ciudadanos. Nosotros trabajamos en libertad de expresión en Internet, trabajamos en promoción de software libre, trabajamos en análisis de tecnologías para votaciones, trabajamos mucho en temas de privacidad, protección de datos y la defensa del derecho a la intimidad de las personas. Que es en realidad por lo que te convocamos hoy. En ese eje en el que nos metimos en esta discusión sobre SUBE. Nosotros siempre aclaramos que nosotros no somos especialistas en transporte, ni en sistemas de pago, ni en nada por el estilo. Nuestra preocupación es estrictamente por la protección de datos y la privacidad de las personas, y es ahí donde a nosotros nos hizo ruidos y nos molestó bastante y nos preocupó mucho, y por eso nos metimos a estudiar un poco el tema, este tema de la base de datos que se está construyendo a partir de SUBE, y no solo que el Estado tenga semejante cantidad de datos personales, sino que además qué es lo que hace el Estado con esos datos y qué resguardo tiene el Estado en relación a esos datos. Ahí hay varios problemas. Que los tenga, qué hace con eso y cómo protege esos datos. Vamos primero por precisamente los datos que pasaría a tener. Esta que ustedes están viendo ahora es mi tarjeta SUBE, la tengo desde hace 2 años, tiene casi 2 años de uso. O sea que allí quedarían registrados todos los movimientos que yo realicé. Exacto, si estás preparado para que de ahora en más toda la audiencia pueda ver por dónde viajaste, todos tus recorridos, a qué hora te tomaste qué colectivo o qué subterráneo, podemos mostrar algunas de las cosas. Veamos. Cualquier persona que tenga su tarjeta SUBE puede hacer esto y probarlo en su casa. Esto es información pública que está aparte en el sitio web de la Secretaría de Transporte. Hay un subdominio que es sube.gov.ar, donde ustedes pueden ir a consultar su saldo o a la sección Mis Viajes, y ahí lo único que pide es el número de la tarjeta, que bueno, en este caso cargamos que es ese número de mi tarjeta, ¿sí? Yo lo guardaría, no lo digas muy fuerte. Y te da Después te pide, el único recaudo de seguridad que pide es un CAPTCHA, es esto que los usuarios de Internet conocen bastante bien porque es cotidiano, que es este código para ver que la persona que está cargando el dato es una persona y no una máquina automática, un software. Entonces vamos a poner el CAPTCHA, vamos a ver si esto funciona, porque recién no funcionaba. LKID, y vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer la consulta. Ahí deberíamos ver los viajes. Ahí lo que vamos a ver es tu número de documento, que es el dato unívoco con el cual está vinculado la tarjeta. La tarjeta tiene un número de tarjeta vinculada a un número de documento de identidad, que es lo que te piden para sacarla. Y después lo que tiene es, aquí en el sitio vos vas a ver, si es que tenemos suerte, si funciona, puede fallar, los últimos 10 viajes, qué colectivo tomaste, a qué hora, qué interno, ese tipo de datos. O sea, se conforma una base de datos con un mapa solo los últimos 10 tu viajes circulación. Aquí lo ves, probablemente la Secretaría de Transporte guarde todo. La Secretaría de Transporte seguro guarda todo. Pero lo que vos como usuario vas a tener acceso son los últimos 10 viajes. Sí, que si vos accedes regularmente y si vos haces viajes regularmente, te configuran un mapa de movimientos. Bueno, nos dice que se produjo un error, así que no lo vamos a ver. Pero como hace pocos días la red Anonymous se ocupó de demostrar públicamente las vulnerabilidades del sistema, contamos con los datos que Anonymous publicó del sistema SUBE, que los podemos ver ahora en pantalla. O sea, si la consulta funcionara, lo que podrías ver, accederías a información de este tipo de datos. Exacto. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Acá lo que vemos es los números de las tarjetas. Vemos que todas empiezan con 60, 61, como la tuya. Son todos datos de... Bueno, aquí estos son de una tarjeta, estos son de otra. Si vemos
un número de tarjeta que no sabemos a quién corresponde, porque la gente de Anonymous, cuando publicó esto, se tomó el trabajo de quitar el DNI para preservar los datos personales de las personas. O sea, lo único que hicieron fue mostrar el tipo de datos que se conforman sin perjudicar a nadie directamente. O sea que si lo viéramos, efectivamente, si hubiéramos podido acceder hoy por la página oficial, acá aparecería además el número de documento. Veríamos tu número de documento. Con lo cual, bueno, a ver, sigamos con lo que tenemos es, por ejemplo, este número de tarjeta viajó el 29 de diciembre a las 10:40 en la línea 195, el interno 272. Y aquí tenemos... Sí, es esto, es la fecha. Es el importe que pagó el boleto y el saldo que le queda a la tarjeta. Y el saldo que le queda, exactamente. Fíjense que tenemos línea 159, interno 86, 150, le queda 14,95. ¿Qué número de tarjeta es? A ver si repite ese viaje. Y lo que pasa es que aquí tenemos los últimos 10 viajes. Fíjate que tenemos esos viajes, tenemos estos otros. Y sí, ese mismo día, veamos, el 16 de enero tomó el 584, el interno 495. El 17 de enero tomó también el 584, otro interno. El 17 de enero a las 14:15 tomó el 300. El 18 de enero a las 18:46 tomó el 159, el interno 86. ¿Sabes que por qué te pedía ese detalle? Porque estoy pensando que los destrataron a ustedes genéricamente, a todos los que alertaron sobre esta situación, cuando decían, cuidado que no pueden, alguien que tenga malas intenciones puede tomar esos datos y tener un registro de nuestros movimientos. Exactamente. Y en el caso de personas solas o qué sé yo, saber cuándo hacen abandono del hogar, cuándo se mueven. Exactamente. O sea, yo no quiero polemizar con la figura del secretario por lo que dije antes, está en un momento delicado de salud, pero él hablaba de que no son la Gestapo. Pero abren la puerta, suponiendo, y vamos a tratar de creerle que no son la Gestapo, aunque yo empiezo a tener algunas dudas, digo, porque el proyecto, lo que se conoció este verano como el Proyecto X, muestra a la Gendarmería infiltrando gente en manifestaciones políticas, sindicales, y ya esto está vulnerando la Ley de Seguridad Interna, por mucho que la ministra Garret diga que no. Esto vulnera la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales dice, porque en la tarjeta dice que la base de datos está registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos, pero la Ley de Protección de Datos Personales dice que aquel que arma una base de datos con información sensible, y nosotros consideramos que este tipo de datos son información sensible de las personas, debe tomar los recaudos necesarios. Y como ya vimos, que lo podemos mirar de vuelta, para consultar, lo único que hace falta es el número de la tarjeta. Cualquier espectador que memorice tu número de tarjeta puede mirar tus movimientos. O sea, no hace falta, no hay ninguna clave de seguridad, no hay cifrado. Cualquiera que tenga tu número puede saber a dónde fuiste, a dónde vas, cuáles son tus movimientos diarios. ¿Cuáles son tus horarios? Algunas de las críticas que nos hicieron cuando dijimos esto tiene que ver con la seguridad de las personas, un secuestro express, cualquier cosa, te dicen, bueno, pero la gente que viaja no es gente que vayan a secuestrar. Mentira. Lo vemos a diario. Eso es una mentira absoluta. Cualquier persona que viaja puede ser víctima de un acto de inseguridad, independientemente de que seas rico, pobre, clase media o lo que seas. ¿Por qué te parece que se dan estas situaciones y no se tienen esos recaudos? ¿Hay un afán del gobierno en ese sentido o hay torpeza? Mira, porque fuera de programa me decías que no es la única cosa en la que hay que estar atentos respecto de algunas iniciativas que ha tomado el gobierno últimamente. Yo creo, porque a mí no me gustan las teorías conspirativas, que esto es torpeza 100%. Yo creo que esto es torpeza al 100%. Pero es un nivel de torpeza que muestra una falta de respeto hacia la privacidad de las personas. Este caso me parece torpeza. Ahora, cuando uno mira el mapa completo de cuál es la relación del Estado argentino actual, de esta administración, con la privacidad de las personas, uno empieza a ver un patrón. ¿A qué te referís cuando decís un patrón? Por ejemplo, ¿cuáles son las otras iniciativas que
te prenden esa luz amarilla? Muchas, demasiadas. Vos ya mencionaste el tema de Proyecto X, que es quizás el que ha tenido más repercusión mediática. Claro, en los últimos. Pero recordemos que en el mes de noviembre del 2011, la presidenta Kirchner presentó el sistema Sibios, que es un sistema integrado de identificación biométrica de todos los ciudadanos argentinos, que se está haciendo y se está conformando, que a partir del 1 de enero de este año se están tomando datos biométricos, faciales, huellas digitales, todos datos biométricos sensibles de cada bebé nacido en el territorio nacional. Cuando vayas a renovar tu DNI te van a tomar registros biométricos, y la presidenta, cuando anunció el plan, dijo que en el futuro se iban a poder cruzar los datos de las cámaras de seguridad callejeras con los registros biométricos y saber en tiempo real quién es quién en el espacio público. Toda la política que estamos viendo, que es una política más bien municipal, que la hace la ciudad de Buenos Aires, que la hace el municipio de Tigres, otro campeón de la vigilancia en espacio público, que es la instalación de cámaras callejeras permanentes de vigilancia, más antecedentes que ya tenemos del año 2005 de un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner de vigilancia en telecomunicaciones, retención de datos, que después fue derogado el decreto y declarada inconstitucional la ley de retención de datos. O sea, hay un patrón donde se muestra que claramente el Estado está recabando muchos más datos que los necesarios, con resguardos mínimos. El resguardo de esta base de datos es peligrosísimo. Si la gente de Anonymous se hizo de esta base de datos con tanta sencillez, esta base de datos puede caer en manos de cualquiera. No sabemos cómo se va a administrar el acceso a la base de datos de Sibios, de registro biométrico, pero sí sabemos que sin que medie la orden de un juez, esa base de datos va a estar disponible para todas las fuerzas de seguridad de nivel nacional, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Aeropuertos, Migraciones y demás, más las policías provinciales. Repetí entonces esto, sin que medie una orden judicial. La base de datos porque está en el caso a que hubiera un requerimiento judicial es entendible, pero con requerimiento judicial pueden allanar tu casa. Por eso. Ahora, sin requerimiento judicial no pueden ni vigilar tus telecomunicaciones, no pueden guardar más datos personales, un teléfono, no pueden nada por el estilo. Y lo que estamos viendo es que esto se está implementando como política pública, que se anuncia con bombos y platillos, y que la ciudadanía no reacciona. No tenemos ningún tipo de preocupación frente a esto. El secretario Schiavi nos trató de paranoicos, es cierto, lo cual no significa que no nos estén persiguiendo. Que uno sea paranoico no significa que esto esté correcto. Hay una cosa que hay que repetir y hasta el cansancio. Mucha gente dice no hay una situación de crisis en la que estos datos puedan ser mal usados. Y una cosa que hay que recordar es que todas las herramientas de control social que se suelen usar en momentos de gobiernos tiránicos, dictatoriales y demás, fueron en general construidas durante las democracias previas. Es cierto. Es decir, podemos pensar... Ahí estaba pensando en otro antecedente muy peligroso de los últimos meses, que tiene que ver con la ley antiterrorista que se votó en la Argentina, que el gobierno dice que la votó a instancias del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, para evitar sanciones internacionales. Ahora parece que no le importa pelearse con el FMI, pero sí le importa pelearse con el GAFI, y obtiene votos hasta de personas que se dicen progresistas para obtener esta ley, y esa ley también le da poderes hasta para intervenir en la prensa, en lo que escribimos los periodistas, y considerar, como lo dijo el propio titular de la Unidad de Información Financiera, que algún artículo hasta puede alentar una corrida cambiaria y encarcelarte por eso, cuando en realidad, si hoy, por ejemplo, yo tuviera que escribir respecto de los anuncios que hizo la presidenta, tendría que advertirle a la gente que si le siguen quitando reservas al Banco Central para pagar deuda y metiéndole pagarés, porque lo que le da a cambio el Estado Nacional es un pagaré a 10 años, es muy probable que haya ataques especulativos contra el peso. O sea, soy, según la nueva legislación, por haber advertido eso a la población, soy punible de alguna sanción. Es absurdo.